¿Cómo les va? Buena jornada para todos, bienvenidos. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Revisamos titulares. Argentina y Ecuador anunciaron acuerdos sobre reestructuración de deuda. Primer punto que hoy Latinoamérica aborda muy de cerca. En el panorama global tenemos que el dólar se encuentra debilitado en el mes de julio. Y en el espacio de análisis les planteamos crisis de vivienda en plena pandemia. En Ecuador, los acreedores aceptaron reestructurar la deuda soberana. El anuncio hecho por el presidente Lenín Moreno a través de Twitter se calificó como una gran victoria. De igual forma, se anunció que se extiende el plazo para que el resto de los tenedores de bonos de deuda se sumen al acuerdo. Hay que destacar que esto implica la reducción de 1.540 millones de dólares del capital, el alivio en el flujo por más de 10.000 millones en los próximos 5 años, la disminución de la tasa de interés promedio de 9,2 a 5,3%, entre otros beneficios. Allí, la publicación realizada por el presidente de la Nación. El tema es que no es lo único que ocurre en Ecuador. El país registra más de 289.000 despidos en plena pandemia y la cifra podría ser mayor aún si revisamos el ámbito de la informalidad laboral. El gobierno lo sabe, hay un crecimiento del trabajo informal que antes de la pandemia bordeaba el 46,7% en el país, por lo que puso en vigencia una nueva modalidad para contratar personal por obra o servicio específico en un negocio existente. Se venden los nuevos contratos como panacea. Tendrían un plazo de duración de hasta 6 meses y beneficios laborales como la remuneración, la previsión social y la jubilación, pero los sindicatos denuncian que formalizan la precarización laboral. Ecuador registró una tasa de desempleo del 3,8% y de subempleo del 17,8% en diciembre de 2019, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Argentina se aleja del default, logró un principio de acuerdo con sus acreedores. A través de un comunicado, el Ministerio de Economía informó lo siguiente. Argentina ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para nuevos bonos establecidas en su invitación del 6 de julio, sin aumentar el monto total de pagos de capital o pagos de interés. Argentina se compromete a realizar y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora. Específicamente, 1. Fechas de pago sobre nuevos bonos serán el 9 de enero y 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre. O sea, adelanta fechas. 2. Los nuevos bonos a ser emitidos como compensación por intereses devengados y compensación por consentimiento adicional comenzarán a amortizar en enero 2025 y vencerán en julio 2029. Nuevos bonos 2030 en dólares y en euros comenzarán a amortizar en julio 2024, venciendo en julio 2030. La primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante. Los nuevos bonos 2038 en dólares y en euros a ser emitidos como contraprestación por los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizar en julio 2027 y vencerán en enero 2038. Comportamiento bursátil. El índice Merval, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ganó este lunes 6,6% a 52.504,21 puntos por renovadas expectativas de este acuerdo entre gobierno y tenedores. Las acciones tuvieron picos de más de 12% cuando los rumores que tomaron por sorpresa al mercado daban cuenta de este acercamiento de posiciones que finalmente llevó a cuajar el acuerdo. El optimismo se vio reflejado también por una baja del 6,6% del índice de riesgo país que elabora el JP Morgan, que se ubicó este lunes en 2.119 puntos básicos.
Brasil y Estados Unidos no cambiarán relaciones, lo informó el vicepresidente brasileño Hamilton Mourão en un evento con corresponsales extranjeros. Ha dicho: en este espacio las relaciones entre Brasil y Estados Unidos seguirán sin cambios, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Se refirió así tajante a la disputa sobre 5G entre China y Estados Unidos. BP anunció este martes una pérdida neta de 16.800 millones de dólares segundo trimestre 2020 a consecuencia de las depreciaciones de activos relacionadas con la crisis del mercado petrolero. Desde la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México hace una década, el grupo británico no había registrado resultados tan negativos que le obligan a promover su negocio en las energías renovables. BP asumió en sus cuentas segundo trimestre impuestos excepcionales de 20.000 millones de dólares y también anunció una reducción de su dividendo. La decisión debería permitir ahora al grupo preservar finanzas ante una crisis que ya supuso el despido de 10.000 trabajadores, el 15% de su plantilla. Vamos a ver indicadores de inmediato. Petróleo Brent cotizando a 43,39 dólares el barril, WTI cotizando a 40,30 dólares el barril, cesta OPEP 43,02 dólares el barril. Cotización en un mercado que se mantiene activo, dinámico también en este día. La contrapartida de lo que pasa con el dólar en julio, ya le cuento más. El pasado domingo la bolsa de valores de Irán cruzó 2 millones de puntos por primera vez, incluso cuando las sanciones de Estados Unidos, que han elevado el desempleo y disparado la inflación en el país persa, a lo que se suman los bajos precios del petróleo, azotaron la economía de Irán. De acuerdo a un analista, la bolsa de Teherán puede haber actuado como un amortiguador para evitar uno de los peores desastres para la economía iraní. La bolsa de Teherán ha experimentado fuertes aumentos este año, incluso cuando Irán luchó con uno de los primeros brotes graves de coronavirus. Esto se debe quizás a que en la actualidad las personas promedio ahora tienen acceso al mercado y pueden intercambiar acciones, obteniendo ganancias que nunca verían en una cuenta de ahorro o un certificado de depósito. Fundada en 1967, la Bolsa de Valores de Teherán enumera alrededor de 1.000 compañías, incluidas firmas importantes como el fabricante de automóviles Irán Khodro. La bolsa ahora tiene una capitalización de mercado de más de 200.000 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense, que mide el valor del dólar frente a una canasta de moneda líderes, cayó un 4,1% en julio pasado, el mayor descenso porcentual mensual desde septiembre de 2010, según informes de Reuters. La mayor parte de la caída se produjo en los últimos 10 días del mes, cuando los nuevos casos de coronavirus resurgieron en varios estados de Estados Unidos e impactaron la recuperación económica del país. La debilidad de la moneda está relacionada con las expectativas del mercado para una mayor flexibilización de la política monetaria de Estados Unidos y la falta de acuerdo entre los legisladores estadounidenses sobre un mayor estímulo fiscal. La confianza en el dólar también se vio socavada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de retrasar las elecciones presidenciales previstas para noviembre próximo. Fecha
fecha de alrededor del 15 de septiembre, momento en el cual va a estar fuera de negocio en los Estados Unidos. Pero si alguien, ya sea Microsoft o alguien más lo compre, será interesante. Yo dije que si lo compra, sea cual sea el precio, eso va para quien lo posea, porque supongo que es esencialmente China, pero es más que nada. Dije que una parte muy sustancial de ese precio tendrá que entrar en el tesoro de los Estados Unidos. Donald Trump dijo el lunes que la aplicación de intercambio de videos TikTok, muy popular en China, estará fuera del negocio en Estados Unidos si no se vende a una empresa estadounidense antes del 15 de septiembre. La corporación Microsoft anunció que planea terminar negociaciones con ByteDance, la empresa matriz de TikTok, sobre esta posible compra de servicio de intercambio de videos a más tardar el 15 de septiembre. Microsoft dijo que TikTok estará sujeto a una revisión de seguridad completica y que todos los datos privados de sus usuarios estadounidenses serán transferidos al país para garantizar transparencia y supervisión del gobierno. TikTok se lanzó en 2008 por ByteDance con sede en Beijing. Ya van a ver en el día de hoy numerosa información que habla de una venta en abril pasado. La plataforma de análisis y monitoreo de aplicaciones Sensor Tower superó los 2.000 millones de descargas en todo el mundo, incluidas 315 millones primer trimestre 2020. Esto ya se ha vuelto en los últimos años una constante. Cada vez que un producto o servicio con sello Made in China se impone en una competencia contra la parte estadounidense, Washington Rapiña apela a su carta mágica: peligro para la seguridad nacional. Estados Unidos, sin proporcionar ninguna evidencia, ha estado utilizando un concepto abusivo de seguridad nacional, ha estado abusando de su poder estatal y ha estado reprimiendo injustificadamente a ciertas compañías no estadounidenses. Esto va en contra de los principios de la economía de mercado y los principios de apertura, transparencia y no discriminación de la Organización Mundial del Comercio. Es un acoso total. China se opone firmemente a esto. China acusó este martes a Estados Unidos de intimidación pura y simple en un contexto de aumento de tensiones políticas China-Estados Unidos. Washington acusa desde hace meses a la plataforma TikTok de ser utilizada por los servicios de inteligencia chinos con fines de vigilancia. Wang Wenbin, que ven en pantalla, portavoz de la diplomacia china, acusó a Estados Unidos de atacar de manera regular a empresas extranjeras abusando de la noción de seguridad nacional. Sin ir hasta el anuncio de medidas de represalia, Wang estimó que Estados Unidos está abriendo la caja de Pandora. Y el operador del aeropuerto de Frankfurt, Fraport, estima que recortará entre 3.000 y 4.000 empleos, alrededor de un 15% de su personal, por esta lenta recuperación del tráfico aéreo tras el cierre total por la pandemia. Baja interanual del 64% en el primer semestre y 94% en el segundo trimestre es lo que muestra un panorama de este tráfico aéreo que se reanudó a mediados de junio, pero hoy tiene una quinta parte de pasajeros si la comparamos con el año 2019. La importancia para Frankfurt de los vuelos intercontinentales y los viajes de negocios está frenando el repunte. Segundo trimestre 2020, más de 16.000 trabajadores estuvieron en desempleo temporal en Frankfurt y la empresa postergó parte de sus inversiones. Usted sabe, cuando al empleador le va bien, levanta éxitos, dinero, ganancias, el trabajador nada recibe. Cuando le va mal, toda la carga del trabajador pasa justamente para ese lado de la balanza. A la vuelta, crisis de vivienda en pandemia. Ya van a ver que también lo que digo está relacionado con esto. Cuando no hay bolsillo para pagar el alquiler, ¿quién sufre la peor parte? El trabajador. Ya se lo cuento.
Al no poder salir a trabajar por las medidas antipandemias, las familias pobres de Sao Paulo pasan esta situación. Brasil es el segundo país con más enfermos de COVID-19 y muertos en el mundo, en ambos casos por detrás de Estados Unidos. Si bien el virus en el gigante suramericano afecta a ricos y pobres, estos últimos se enfrentan tanto a contraer la enfermedad como la crisis socioeconómica que está deja su paso, intensificada por la mala praxis gubernamental. Existe una población considerable de personas que viven en favelas en situación precaria, conviven en un espacio muy angosto y en malas condiciones higiénicas. A menudo falta jabón o un sistema de alcantarillado en funcionamiento, una situación que hace más fácil contraer la enfermedad, a lo que se suma que casi nadie puede quedarse en casa, puesto que sobreviven con el trabajo diario. Sin él, no pueden llevar un plato de comida a la mesa. A ello se le suma otra cuestión. Lo que hemos visto en realidad es un círculo vicioso, cierto, el empeoramiento de la dificultad económica, también debido a la pandemia, pero ya estaba sucediendo, ahora está empeorando con la pandemia. Debido a eso, las personas no pueden soportar el costo de la renta y terminan siendo desalojadas, por lo que van a ocupar otro espacio, por lo general una zona ambientalmente no adecuada, solo para ser removidas una vez más. El creciente número de desalojos generados por la pandemia de COVID-19 en Brasil está empeorando un problema de vivienda que de antemano era grave en el país. Grupos de derechos humanos calculan que más de 2.000 familias han perdido sus casas en el estado de Sao Paulo desde marzo y que otras 1.000 enfrentan el mismo riesgo en las próximas semanas. Es una cifra alta para un estado con 46 millones de residentes. Debido a la pandemia, mi esposo, que es el único de nosotros que trabaja, fue despedido, por lo que ya no podíamos pagar el alquiler, porque tenemos 6 hijos. Las cosas se pusieron difíciles y terminamos aquí. Cerca de 30.000 familias de Sao Paulo reciben un subsidio de $80 para el alquiler, pero los expertos consideran que esa cantidad es demasiado pequeña. El gobierno de Brasil ha recortado la inversión federal en programas de viviendas, y a pesar de que el Congreso aprobó un proyecto de ley en junio pasado para abordar la suspensión del pago de alquileres, fue vetado por el propio Jair Bolsonaro. El arrendador no esperará, quiere su dinero. Entonces nos pidió que limpiemos la casa. Fue entonces cuando descubrimos que había espacio aquí, que la gente estaba construyendo chozas. Así que vinimos, nos dieron un pedazo de tierra que limpiamos y aquí estamos ahora. En el Brasil de Jair Bolsonaro hay una realidad latente. Las personas sin techo propio tienen más miedo de que los vuelvan a echar de sus casas con sus hijos que de contraer el coronavirus. En España también pasa una realidad similar, ocurre algo parecido. Los migrantes extranjeros que ganan tan pocos, que son cosecheros, que van a levantar frutos o verduras en determinada temporada, les va así. Por sus fresas, Lepe en el sur de España abastece a una gran parte del mercado europeo. Aquí, como en otras áreas agrícolas, los trabajadores viven en refugios básicos sin luz ni agua corriente, amontonados con paletas de madera, láminas de plásticos y colchones, espacios que intercambian entre ellos por alrededor de 250 euros. A pesar de las condiciones insalubres y la imposibilidad de observar el distanciamiento social, no se han realizado pruebas de coronavirus en los campamentos, dicen los migrantes y los funcionarios del EP. Aún así, muchos han trabajado en otras áreas de España como Lérida, en el noreste del país, donde las autoridades regionales volvieron a imponer un encierro de 2 semanas en julio pasado, después de la aparición de un nuevo brote vinculado a los trabajadores temporeros. Por el momento, solo la región norte de La Rioja ha tomado medidas drásticas, comprometiéndose a evaluar a todos los trabajadores temporales, si tienen un contrato o no. A mediados de julio, 3 barriadas se incendiaron alrededor de Lepe, en una hilera de incendios que comenzó justo después de que terminara la temporada de recolección de fresas, frambuesas y arándanos. En estas fechas de final de campaña en el que ya a esta gente no se les necesita aquí, en un entorno en el que desde todos lados ya este tema del chabolismo está sonando mucho en Europa, está sonando mucho por ahí, está molestando mucho y bueno, pues esta es una forma rápida de acabar con las chabolas, ¿no? Y barata, pues metiéndole fuego.
Para protestar por su situación, docenas de trabajadores africanos se han llevado sus colchones y están durmiendo en una plaza frente al ayuntamiento de Lepe, cerca de la frontera portuguesa. Hoy es 14 días y estamos viviendo aquí en la puerta, pero estamos aquí simplemente para pedir ayuda por una vivienda digna para todos, ¿sabes? Es que se ha ardido nuestras chabolas y nos queda más de 200 personas en la calle y no hemos recibido ninguna ayuda emergente para que donde puede vivir la gente y sobre todo en plena de pandemia es un riesgo para nosotros y para la población. Si bien ha habido campamentos improvisados en el área de Lepe desde la década de 1980, con el experto de la ONU sobre pobreza y derechos humanos, Olivier de Schutter, pidiendo a las autoridades locales que pongan fin urgentemente a la situación de degradación en la que viven los trabajadores agrícolas de temporada. Hoy en día, en tiempos de pandemia, encontrar una solución para el drama que viven los que ponen la mano de obra en el sector agrícola español se hace cada vez más urgente. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.